Hola y bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante. Uy, sí que lo es. Exploraremos la idea de aplastar por completo a su enemigo. Interesante. Tenemos un texto que analiza este concepto usando ejemplos históricos y consejos estratégicos. Ajá. Y la pregunta que intentaremos responder ¿es la destrucción absoluta de tus enemigos la clave para un poder duradero? Oh, ¿O es una receta para la venganza en el futuro? buena pregunta. El texto que analizaremos. Se llama Ley número 15, aplaste por completo a su enemigo, .df. Ajá. Parte de una premisa bastante contundente. Mm. Para asegurar un poder duradero, la aniquilación total del enemigo es esencial. Vaya, una afirmación bastante radical. ¿En qué se basa esta idea? El texto usa una analogía bastante potente, Sí. la de una brasa, ¿A qué? que aunque parezca apagada, puede Ya, reavivarse y causar un incendio. ya veo. Incluso un enemigo aparentemente derrotado, si no se extingue por completo, puede recuperar fuerzas y buscar venganza. Entiendo. Es como dejar una herida abierta susceptible de infectarse. Exactamente. ¿Y qué ejemplos históricos se mencionan para sustentar esta idea? Bueno, el texto menciona a Moisés, por ejemplo. Ajá, Su éxodo del pueblo hebreo de Egipto no termina con la simple salida del territorio. claro. Se relata la persecución del ejército del faraón y su posterior ahogamiento en el Mar Rojo. Interesante. Se podría interpretar como una acción necesaria para evitar futuras represalias. Hay otros ejemplos que ilustren las consecuencias de no aplicar este principio. Sí, el texto nos lleva a la antigua China, Ok. a la rivalidad entre los generales Xiang Yu y Liu Pang. Interesante. Xiang Yu, conocido por su fuerza y valentía, tuvo varias oportunidades de eliminar a su astuto rival Liu Pang, Ajá. pero dudó, mostrando clemencia. Esa clemencia le jugó en contra. Exactamente. El texto describe cómo el consejero de Xiang Yu, Fan Zheng, Ok. le advirtió repetidamente sobre el peligro de perdonar la vida de Liu Pang, Ajá. prediciendo su arrepentimiento. Vaya. Liu Pang, astuto y paciente, aprovechó cada oportunidad que le brindó la compasión de Xiang Yu para fortalecerse y finalmente derrotarlo. Parece que la historia de Shang Yu es una advertencia sobre los peligros de la indecisión en la lucha por el poder. ¿Y qué hay de los casos en los que se aplicó con éxito este principio de aplastar al enemigo? El texto nos presenta a la emperatriz Wu Chao, una figura fascinante que ascendió al poder en la China del siglo VIII. Interesante. Su historia es un ejemplo de cómo la eliminación implacable de los oponentes puede allanar el camino hacia un poder duradero. ¿Cómo logró esta mujer en una época donde el poder estaba mayormente en manos de hombres alcanzar la cima? Wu Chao comenzó como concubina en el harén imperial. Ah, Su inteligencia, ambición y falta de escrúpulos la impulsaron a través de las intrigas palaciegas. interesante. Según el texto, llegó a asesinar a su propio hijo recién nacido para culpar a la emperatriz y ocupar su lugar. Es un acto escalofriante, y el emperador no sospechó nada. Al parecer, el emperador más interesado en los placeres que en los asuntos de Estado. Claro. No dudó en creer la versión de Buchao y condenó a la emperatriz a muerte. Increíble. Pero alcanzar el puesto de emperatriz no calmó su sed de poder, ¿verdad? En absoluto, Buchao continuó eliminando a cualquiera que considera una amenaza. Su sobrina, sus propios hijos, cualquiera que pudiera desafiar su autoridad. Utilizó veneno, falsas acusaciones, exilio, Vaya. cualquier método a su alcance para asegurar su posición. Suena como una auténtica purga dentro de la corte imperial. Sí. Y este reino de terror dio sus frutos. Sí, el texto nos dice que el resultado de esta estrategia tan despiadada fue un reinado largo y estable. Al eliminar a todos sus enemigos, Wu Chao se aseguró de que nadie pudiera desafiar su autoridad. Dos ejemplos muy distintos. Xiang Yu, quien dudó y fue destruido, y Wu Chao, quien no tuvo piedad y gobernó con mano de hierro. ¿Qué podemos concluir de estas historias? Estos ejemplos ilustran las dos caras de la moneda. Sí. La historia de Xiang Yu nos advierte sobre los peligros de la clemencia malentendida, mientras que la de Wu Chao nos muestra cómo la eliminación sistemática de la oposición puede conducir a la estabilidad, Que veo. aunque sea un costo moral considerable. Es una reflexión que nos deja con muchas preguntas. ¿Hasta qué punto justifica el fin los medios? ¿Es realmente necesario aplastar por completo a los enemigos para asegurar el poder? Son preguntas complejas que invitan a un análisis más profundo. El texto, más allá de glorificar la violencia, Claro. nos presenta una serie de herramientas para comprender las dinámicas de poder y cómo navegarlas. Me parece fascinante. Y estoy segura de que nuestros oyentes también están ansiosos por profundizar en esas claves para el poder. Pero antes de adentrarnos en esos consejos, creo que es momento de un pequeño descanso. No se vayan,
que volvemos enseguida con más. De acuerdo. Bueno, retomamos nuestra inmersión profunda en la ley de aplastar por completo a su enemigo. Sí, después de esos ejemplos tan impactantes. Hemos visto ejemplos históricos, Ajá. desde la clemencia fatal de Shang Yu hasta la despiadada ascensión de la emperatriz Wu. Exacto. Ahora bien, ¿cómo se traduce este principio en consejos prácticos para el manejo del poder? Esa es la pregunta clave. Hemos visto los peligros de la indecisión Claro. y el éxito de la eliminación sistemática de la oposición. Ajá. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra realidad sin caer en la tiranía? El texto, en su sección Claves para alcanzar el poder, Ok. nos remite a la sabiduría de grandes estrategas como Sun Tzu, Interesante. autor de El arte de la guerra. Claro, una obra fundamental. O Sun Tzu, al igual que la fuente que estamos analizando, Sí. defendía la aniquilación completa del enemigo como estrategia fundamental para asegurar la victoria. El arte de la guerra es una obra clásica, Sí que lo es. estudiada no solo en el ámbito militar, Es verdad. sino también en el empresarial y en la vida en general. Totalmente. ¿Qué nos dice Sun Tzu sobre aplastar al enemigo? Sun Tzu nos enseña que la indecisión y la compasión pueden ser explotadas por nuestros oponentes. Ya veo. En cualquier lucha por el poder, Ajá. ya sea política, empresarial o incluso personal, aplastar al enemigo no significa necesariamente recurrir a la violencia física, Sí. sino comprender que la contundencia y la estrategia son esenciales. Es decir, se trata de ser implacables en la defensa de nuestros intereses, Exactamente. sin dejar espacio a la debilidad que pueda ser aprovechada por nuestros rivales. Así es. ¿Hay algún otro ejemplo histórico que ilustre esta idea? El texto menciona a Mao Zedong, Ajá. el líder comunista chino, Sí. quien aplicó la ley de aplastar al enemigo durante la Guerra Civil China. Ok. Incluso en momentos de debilidad, como durante la Larga Marcha, Interesante. Mao nunca perdió de vista la necesidad de eliminar por completo la amenaza de sus oponentes, Entiendo. los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Entonces, incluso en situaciones de desventaja, la determinación de eliminar al enemigo seguía siendo un factor clave para Mao. Así es. Y Y esa determinación finalmente lo llevó a la victoria. Cuando los comunistas tomaron el poder, Mao persiguió a Chiang Kai-shek y a sus seguidores hasta expulsarlos de China continental. Estos ejemplos históricos nos muestran la efectividad de esta ley, pero también nos hacen reflexionar sobre las consecuencias. Sin duda. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestro día a día sin convertirnos en déspotas? Para ilustrar los peligros de no aplicar esta ley, el texto utiliza una imagen muy poderosa. Así. Una serpiente aplastada bajo tu pie, pero aún con vida lista para atacar con más veneno. Es una imagen que realmente impacta. ¿Verdad? Nos recuerda que a veces una victoria aparente puede ser engañosa Así es. y que un enemigo herido puede ser aún más peligroso. Exactamente. Dejar un enemigo con la capacidad de recuperarse es un riesgo que no se debe tomar a la ligera. Pero entonces, no hay excepciones a esta regla. Hay situaciones en las que la clemencia o la estrategia de dejar que el enemigo se debilite por sí solo pueden ser más efectivas. Sí, el texto también explora las situaciones en las que aplastar al enemigo no es la mejor opción. Ok. Por ejemplo, atacar un ejército acorralado sin escapatoria puede provocar una resistencia feroz y desesperada, resultando en mayores pérdidas para ambos bandos. Entiendo. En ese caso, la prudencia y la estrategia dictarían ofrecer una vía de escape al enemigo para evitar una batalla sangrienta e innecesaria. Precisamente, otro caso en el que aplastar al enemigo puede ser contraproducente es cuando la victoria es tan humillante Ah. o las consecuencias tan severas Dije, que generan un resentimiento profundo en el es vencido. decir, se corre el riesgo de crear un enemigo aún más peligroso a largo plazo, Exactamente. alimentado por el deseo de venganza. Exacto. El texto menciona el Tratado de Versalles, que impuso condiciones tan duras a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, Sí. que se considera uno de los factores que contribuyeron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. La historia nos enseña que la aplicación de la ley de aplastar al enemigo debe ser cuidadosamente evaluada, Por supuesto. considerando las posibles consecuencias a largo plazo. Sin duda. No se trata de una fórmula mágica, Claro. sino de una herramienta que requiere inteligencia y prudencia. Totalmente de acuerdo. El texto también nos ofrece una serie de citas de pensadores y estrategas que han reflexionado sobre la naturaleza del poder y la importancia de saber manejar a los enemigos. Muy interesante. Las citas siempre enriquecen la reflexión. ¿Podrías compartir algunas de las que te hayan parecido más relevantes? Sí, me has dejado con muchas preguntas. Es que es un tema que da para mucho, ¿no? Totalmente. Y después de este recorrido por la historia, los ejemplos, las reflexiones, ¿cuál dirías que es el mensaje final?
Bueno, ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria sin convertirnos en emperadores despiadados o generales sanguinarios? El texto no busca glorificar la violencia o la eliminación física. Claro. Nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder que existen en todo ámbito humano. Ajá. Todos tenemos enemigos en algún sentido. Sí, es verdad. Personas que se oponen a nuestros objetivos o compiten por los mismos recursos. Es cierto. En el trabajo, en las relaciones personales, incluso en la búsqueda de nuestros sueños, siempre hay obstáculos y personas que representan desafíos. Exacto. La ley de aplastar al enemigo, interpretada en un sentido amplio, nos invita a ser estratégicos, a no subestimar a nuestros oponentes y a ser contundentes en la defensa de nuestros intereses. Se trata de ir por ahí aplastando a todo el mundo, No, claro que no. sino de ser conscientes de las dinámicas de poder y actuar con inteligencia para proteger nuestros objetivos. Exacto. Debemos entender que la indecisión, la ingenuidad o la compasión malentendida pueden ser explotadas por aquellos que buscan nuestro detrimento. Entonces la clave está en el equilibrio, ¿verdad? Saber cuándo ser firmes, cuándo ser astutos y cuándo, si es posible, ser magnánimos. Precisamente la fuente nos invita a desarrollar un juicio crítico, ok. a analizar cada situación y a elegir la estrategia más adecuada para alcanzar nuestros objetivos, Ajá. siempre dentro de un marco ético. Un desafío que nos obliga a reflexionar sobre nuestros valores y la forma en que nos movemos en el mundo. Hablando de reflexiones, el texto incluye algunas citas que me parecieron muy interesantes. ¿Podrías compartir algunas con nosotros? Claro que sí, Cautilla. Un filósofo indio del siglo Triveda Ok. afirmaba que quienes buscan obtener logros no debieran mostrar clemencia. Interesante. Es una frase que nos recuerda la importancia de la determinación en la búsqueda de nuestras metas. ¿Y qué decir de Napoleón Bonaparte, un maestro de la estrategia? Así, un personaje fascinante. Él decía, para alcanzar la máxima victoria es necesario ser inescrupuloso. Una frase contundente, sin duda. Una frase que, aunque puede sonar un poco fría, nos habla de la necesidad de ser audaces y calculadores en la lucha por el poder. Así es. Y no podemos olvidarnos de Nicolás Maquiavelo, Claro, autor del Príncipe. una obra fundamental. Él decía, debe notarse pues que a los hombres hay que halagarlos o, de lo contrario, aniquilarlos. Vaya. Se vengarán por pequeñas injurias, pero no podrán hacerlo por las grandes. Ah, La herida que inflijamos a un hombre debe ser, pues, tan grande que no tengamos necesidad de temer su venganza. Maquiavelo nos recuerda la crudeza del juego del poder y la necesidad de actuar con contundencia para evitar futuras venganzas. es sin duda unas citas que invitan a la reflexión. Totalmente. Sin duda, estas citas nos invitan a reflexionar sobre las complejidades del poder y la estrategia. Pero como hemos visto a lo largo de esta inmersión, no se trata de aplicar estas ideas a ciegas, sino de comprenderlas, analizarlas y adaptarlas a nuestras propias circunstancias y valores. Y con esa reflexión creo que hemos llegado al final de nuestro viaje por la ley de aplastar por completo a su enemigo. Ha sido una inmersión profunda llena de aprendizajes. Espero que nuestros oyentes se lleven nuevas herramientas para comprender las dinámicas de poder y actuar con mayor sabiduría y responsabilidad en sus propias vidas. Y para cerrar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para que continúen reflexionando. En un mundo donde las dinámicas de poder están presentes en cada interacción, Sí. ¿cómo podemos aplicar estas lecciones de forma ética y estratégica en nuestra vida diaria? Interesante. ¿Cuándo es necesario ser contundentes y cuándo es más sabio ser flexibles? Una pregunta que nos invita a seguir explorando este fascinante y complejo mundo del poder. Hasta la próxima.